Muy buenos días, que el Señor le continúe bendiciendo, o buenas tardes o buenas noches, depende de donde usted se encuentre y a la hora que esté viendo este video. Espero que este año 2023 esté cumpliendo con las expectativas que usted como cristiano, como cristiana, se hizo al iniciar el año. Realmente para nosotros es muy importante saber que sea que termine año o que no termine, siempre vamos a estar en las manos del Señor. Y como comentaba un día de estos con uno de mis amigos, cualquier día es igual, cualquier día es exactamente lo mismo. En realidad para nosotros los hijos de Dios no tenemos que preocuparnos porque se acabó el año o porque estamos a mitad de año, a mediados de año. Simple y sencillamente estamos hablando de cumplir con lo que el Señor nos dejó aquí a nosotros sobre la tierra, y es predicar su palabra, cumplir con la gran comisión, que es lo que en un momento como estos al pueblo de Dios le debería estar interesando, y a la iglesia de Dios en general estar preocupada, estarse cuestionando precisamente cuál es la función que debería estar cumpliendo la iglesia. Pienso que el gran modelo de iglesia tradicional que nos siguen vendiendo las diferentes denominaciones está ya obsoleto. No se está llegando a la gente, no se está predicando el evangelio que se debe predicar. Nos hemos olvidado de la gracia, nos hemos olvidado de llegar a aquellas personas que están perdidas, a los que la sociedad ha desechado. Hoy en día los estigmas que se han puesto, las etiquetas que se han puesto sobre las diferentes personas pesan para que la iglesia no se vuelva al Señor. ¿Por qué? Porque todavía las denominaciones siguen metidas dentro de ese esquema religioso. Y yo creo que durante este año, este es el propósito que nos hemos hecho, precisamente llegar a esa gente que tiene necesidad. Y como bien lo comentaba por ahí otro pastor, usar los recursos que el Señor nos ha dado precisamente para llegar a esa gente necesitada. Si el Señor nos ha dado ingresos a través de un trabajo que tenemos, un trabajo secular, en mi caso que tengo mi profesión, esos ingresos invertirlos precisamente en ir a predicar el evangelio. Y de igual manera, los demás recursos, nuestra casa debe ser un centro donde la gente sea recibida, un lugar donde la gente pueda congregarse, sea en la sala, sea en la cochera, en cualquier lugar donde podamos compartir la palabra y montarnos en nuestros vehículos e ir a las casas y a las familias a poder predicar el evangelio. Quiero compartir hoy con ustedes en la primera carta a Timoteo, precisamente en el capítulo 1, quiero compartir estos 7 versos iniciales y quiero que los revisemos y hablemos precisamente sobre qué es lo que el Señor nos manda a hacer a nosotros como hijos de Dios y cómo deberíamos estar preocupados precisamente por encajar dentro de este modelo de iglesia que originalmente el Señor mandó. No la iglesia tradicional que conocemos, no la iglesia llena de religiosidad, esa iglesia que tacha, que señala, que sigue todavía desechando a las personas, sino una iglesia que realmente ame a las personas, a las almas que andan perdidas. Dice el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo lo siguiente, capítulo 1, versos del 1 al 7. Según la versión Reina Valera del año 60. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores en la ley, sin entender
ni lo que hablan, ni lo que afirman. Hermanos, sobre la historia del apóstol Pablo, sobre cómo el apóstol Pablo elige a Timoteo, bueno, hemos hablado un poco sobre eso. Todos sabemos que Timoteo era un pastor joven que Pablo había designado para que pastoreara en la iglesia de Éfeso, donde precisamente Pablo había hecho la obra misionera y había dejado un grupo abierto ahí donde había que pastorear esa iglesia. Entonces Pablo le dice a su discípulo Timoteo que se quede en ese lugar y que comience precisamente a trabajar en la obra. Y como él le dice, si habiendo sido su discípulo, la persona a la que él le predicó, la persona que se convirtió a través de la predicación del apóstol Pablo, él le llama hijo en la fe. Y este es un punto importante porque muchas veces nosotros vamos y le predicamos a una persona, vamos y le hablamos acerca del Evangelio de Jesucristo, esa persona recibe al Señor y comienza a caminar, pero no le damos seguimiento. ¿Y por qué no le damos seguimiento? Bueno, aquí es donde estamos fallando y esta es una de las cosas principales que queremos corregir durante este año. A la gente que recibe la palabra del Señor, que escucha nuestra predicación, a la cual le predicamos, tenemos que darle seguimiento. Y el seguimiento comienza precisamente cómo nosotros nos identificamos con esa persona. Pablo le dice hijo en la fe, o sea, nosotros tenemos personas a las cuales les hemos predicado que las hemos dejado abandonadas, o sea, no los hemos visto precisamente como hijos en la fe. La gran mayoría de la población no deja a sus hijos botados, no deja a sus hijos abandonados. No engendra un hijo para después dejarlo por ahí sin darle seguimiento hasta que crezca, sin darle sus alimentos, sin darle su comida diaria, sin poderle proveer las cosas necesarias. De igual manera es en el mundo espiritual. Cuando usted engendra un hijo espiritual, ese hijo espiritual comienza una etapa pequeña, una etapa de niñez espiritual donde necesita ser alimentado. ¿Con qué va a ser alimentado? Bueno, con pequeñas porciones de la palabra de Dios, lo básico del Evangelio, lo básico acerca de lo que es el fundamento de la fe cristiana y de cómo vamos a ir guiando a esa persona para que llegue a conocer las Escrituras. El mismo apóstol Pablo nos dice que las personas que comienzan siendo jóvenes en la fe, pues van a comer comida básica, comida no sólida, como él mismo le llama, y conforme va pasando el tiempo, pues van a ir adentrando en el conocimiento de las Escrituras. Mucha gente dice, no, ya yo cumplí con ir a predicar, ya yo cumplí con la gran comisión, y eso es falso, hermanos. Usted no cumple con la gran comisión, con reunir un grupo de gente y que esa gente en un momento de emoción, como muchas veces pasa, en un momento de emoción levantan sus manos y reciben a Jesucristo y lo confiesan como su Salvador y manifiestan que se arrepienten de sus pecados y entonces dice, bueno, ya yo hice mi obra. No, ahora usted tiene que seguir dándole seguimiento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento esa gente está precisamente dando sus primeros pasos en la fe. Cuando la persona da los primeros pasos en la fe, necesita un acompañamiento. Y por eso es que es necesario. La gente en estos días, hermanos, no gusta de congregarse en los grandes lugares o en lo que nosotros llamamos como iglesias, que yo siempre les llamo auditorios. Ya la gente no le gusta congregarse en esos lugares. ¿Por qué? Porque lamentablemente los cristianos hemos sido de muy mal testimonio. Hemos hecho cosas que a muchas personas avergüenzan, o sea, no hemos sido consecuentes con lo que predicamos. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Bueno, vamos a esa gente que necesita, reunámonos con esa gente que necesita. Probablemente en algún momento habrá que compartir un café, habrá que compartir un bollo de pan, habrá que compartir incluso hasta una comida. ¿Por qué? Porque la gente necesita esa cercanía de padre, esa cercanía de hijo, que se sientan que uno los está acompañando en ese trabajo. Y tenemos mucha posibilidad y hay muchos medios disponibles para poder servirle a la gente, por supuesto que sí. ¿Cuáles son esos medios? Tenemos vehículos, cada uno de nosotros tiene sus vehículos y en esos vehículos podemos desplazarnos.
No esperar a que la gente llegue a buscarnos, sino ir a buscar a esa gente, ir a buscar a las ovejas, como dice la palabra de Dios, tenemos que ir a buscar a las ovejas perdidas. Esto es lo que Pablo hace precisamente con su discípulo Timoteo, le da seguimiento, le da crecimiento, y cuando ya él sabe que este discípulo está en su etapa de madurez, de adultez, llamémosle así, espiritual, entonces lo suelta para que vaya a predicar su palabra. Y le dice que él precisamente lo está reconociendo como hijo en la fe, como una persona que él engendró en la fe. Qué importante es esto, hermanos, porque ya nosotros tenemos que comenzar a comportarnos como personas maduras, como personas que durante tanto tiempo hemos caminado en el Evangelio, como personas que durante tanto tiempo hemos requerido precisamente de que la palabra de Dios sea predicada. Y tal vez, como les digo, el mensaje ha sido bueno, pero la táctica que se ha utilizado ha sido mala. ¿Por qué? Porque hemos dejado a la gente abandonada. Y este es el primer punto en el cual el apóstol Pablo nos introduce acerca de la función que tenemos que cumplir cada uno de nosotros cuando vamos a predicar la palabra. En el verso 3 le dice: cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esto es fundamental, hermanos, cuando hablamos acerca de qué es lo que vamos a enseñar. Por eso les digo a ustedes que es sumamente importante el tema del seguimiento, el tema a través del cual vamos a llegar a esas personas, a irlos encaminando, a irlos instruyendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Lamentablemente ya no se enseña, ya no se lleva la palabra de Dios como se debería llevar, ya no se sienta la gente alrededor de una mesa o alrededor de unas sillas y podemos compartir, podemos leer partes, porciones, trozos de la palabra de Dios para que la gente vaya familiarizándose con eso. No los inducimos a que lean la palabra de Dios. ¿Y qué pasa a raíz de todo este descuido que hemos tenido como encargados precisamente de predicar la palabra de Dios? Hay algo muy puntual que el apóstol Pablo nos dice cuando nos llama a cada uno de nosotros embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. ¿Y qué hace un embajador de Cristo? Un embajador de Cristo es aquel que representa a Cristo donde quiera que vaya. Si enseñamos a la gente, si a la gente la instruimos en la sana doctrina, esa gente va a crecer en la fe y va a ir a proyectar el mensaje de Jesucristo de una manera diáfana, de una manera clara, de una manera limpia. Y lamentablemente eso es lo que en estos días no se está dando. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice que le mande a la gente, que corrija a la gente, que no enseñen cosas que no son. Bueno, corrían tiempos terribles en ese tiempo cuando precisamente habían algunos de los convertidos que querían volverse precisamente a las raíces judías y a practicar cosas judías que solamente estaban o son parte del Antiguo Testamento, que eran los rituales para un pueblo que Dios había llamado, que Dios había sacado de la esclavitud, como sabemos muy bien, el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, de servidumbre, de esclavitud. Dios les dio una serie de rituales y una serie de mandamientos que precisamente ellos no pudieron cumplir. Ellos no pudieron cumplir. Y hasta los días de Jesucristo, entonces el Señor les dice, bueno, ese es el antiguo pacto, ese es el antiguo trato que yo hice con ustedes, ahora voy a hacer un nuevo trato, voy a hacer un nuevo, digámoslo, en el mundo actual, un nuevo negocio, y vamos a firmar un contrato nuevo, y ese contrato nuevo fue firmado con la sangre de Jesucristo. Ese contrato nuevo se llama el nuevo pacto, se llama lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, donde el Señor nos manda precisamente a seguir las enseñanzas de Cristo Jesús, no a seguir las enseñanzas de las personas que judaizan todavía en estos días. A mí me duele mucho ver cómo hermanos que estuvieron durante muchos años en las diferentes iglesias, hoy usted los oye que van a guardar el Shabbat, que van a guardar las fiestas solemnes, que van a cumplir con los rituales de la ley de Moisés. Y digo, por amor a Dios,
Esta gente nunca conoció la palabra de Dios. Esta gente nunca entendió lo que era el Evangelio de Jesucristo. En ese tiempo comenzaba a pasar, la gente enseñaba que había que volver al judaísmo y Pablo le dice a Timoteo, corrija estas cosas, hijo mío, corrija estas cosas, pero también habían otros que eran los gnósticos. Los gnósticos decían que Jesús era una apariencia, que Jesús no era real y que por eso soportó todo lo que soportó, por eso fue a la cruz y que por eso aparentemente murió, pero que no murió porque Él siempre fue una criatura divina. Entonces, entre otras cosas, el gnosticismo enseña una serie de falacias y mentiras que a la gente le parecen muy fascinantes y de pronto se enredan escuchando esos falsos maestros, esas personas que vienen a enseñar esas cosas. Todavía en este tiempo, todavía en estos días hay gente que enseña el gnosticismo, el agnosticismo, que es una rama un tanto parecida, y otra serie de estupideces más que hacen que la gente se confunda, que hace que la gente no pueda seguir la palabra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, corrija a la gente para que no vayan a caer en esos errores tan terribles, tan espantosos, tan garrafales, como deberíamos de estar haciendo hoy nosotros, y no peleándonos por cosas vanas, por bagatelas, por tonterías, no andar detrás de las cosas que el mundo nos ofrece, no andarnos deslumbrando por las, como dicen algunos, las maravillas que hay en este momento. Hay gente que anda descabezada ahí detrás de la tecnología, hay gente que anda descabezada detrás de las cosas nuevas que van saliendo cada día, que los carros, que las casas, que etcétera, etcétera. Y lamentablemente es gente que dice ser cristiana. El Señor nos manda a que vivamos una vida digna de un hijo de Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a su apóstol Timoteo cuando le dice que le enseña a la gente que no enseñe cosas diferentes. ¿Y qué es enseñar cosas diferentes? Es enseñar algo que no está precisamente en el Evangelio de Jesucristo. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de toda la buena nueva que nos viene a dar la palabra de Dios a partir del momento en que en un lugar de Israel nace precisamente un niño al cual le llaman Jesús, el cual es precisamente el Hijo de Dios que viene a encarnarse y vino a vivir entre nosotros. Por eso es que el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, dice, y aquel verbo, aquella palabra, aquella promesa de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué hermosa frase esta. Yo me estremezco cada vez que la escucho y digo, Señor, ese verbo se hizo carne en mí el día que yo levanté mi mano y te dije, Señor Jesús, te recibo como mi suficiente, único Salvador. Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y continúa el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo en el verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. En aquellos tiempos la gente vivía descabezada, vivía preocupada por decir a qué genealogía pertenecían, si eran de la tribu de Judá, si eran de la tribu de Benjamín, si eran de la tribu de Manasés, etcétera, etcétera, etcétera. Si era hijo de fulano, de sutano, de perencejo. En aquel tiempo eso era muy, muy importante. Y entonces les dice, vea, hermanitos, no presten atención a esas cosas. Eso no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque precisamente cuando venimos a Cristo, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Por eso el apóstol Juan, nos escribe en el Evangelio y nos recuerda esto muy importante. Dice que a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, a los que todavía hoy en día siguen creyendo en su nombre, les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Hoy en día la gente ya no se preocupa por genealogías y estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos ni descendientes de judíos. Tal vez algunos tengan alguna raíz por ahí, pero eso ni siquiera es importante. Pero lo peor del caso es que mucha gente hoy se preocupa por decir, yo pertenezco a la denominación tal, yo soy de la iglesia bautista, yo soy de Asamblea de Dios, yo soy de la pentecostal, yo soy
de la luz del mundo, yo soy de esto, yo soy de lo otro. Todos aquellos que dicen llamarse o ser cristianos. Y hacen distinciones y hacen diferencias y se apartan unos a otros y se creen unos más santos que otros y se creen personas muy ungidas y se les olvida algo importante. Hay un común denominador entre todos los que hemos recibido a Jesucristo y es haber adquirido la ciudadanía del cielo, es habernos convertido en hijos de Dios. Y nos preocupa tanto pensar o decir o creer a quién pertenecemos, dónde estamos ubicados y cuál es nuestra posición supuestamente dentro de la iglesia de Dios, que comenzamos a hacer este tipo de distinciones odiosas y comenzamos incluso a pelearnos. Cuando el apóstol Pablo nos recuerda algo muy importante, dice, usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué tiene el cuerpo? El cuerpo tiene diferentes miembros y todos son importantes. Tan importante es una oreja como el dedo del pie, como la uña, como la nariz, como los ojos. Todos somos importantes y somos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si entendemos eso, que somos parte del cuerpo de Cristo, ninguna persona debería estar preocupada en hacer este tipo de diferencias. Por eso es que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo y le dice que las disputas, los pleitos, todo este tipo de diferencias lo que acarrean son problemas, son divisiones, es hacer que la gente se aparte de la fe. Y vamos hacia algo muy importante, algo que tenemos que entender. Si usted es maduro, usted es madura en la fe, si usted tiene conocimiento del Señor, estas pequeñas cosas hacen que la gente se aparte, que la gente no quiera conocer nada acerca de la palabra de Dios. Y esto es algo doloroso, esto es algo muy complicado, porque a final de cuentas, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos edificando? ¿Cuál es el fundamento que estamos poniendo precisamente para todas esas almas que están comenzando a caminar? Ya lo dijimos al principio. El apóstol Pablo viene y le recuerda a Timoteo y le dice, vea, vaya, predíquele a la gente, encárguele que no se desvíe, recuérdele, usted es mi hijo en la fe. Y si usted es mi hijo en la fe, usted va a tener también hijos en la fe. Siguiendo el ciclo natural de las personas o de los seres humanos, el padre hoy es padre porque alguien lo engendró y luego ese padre va a engendrar un hijo y ese hijo va a engendrar otro hijo. Así que la genealogía, la familia en la fe va a ir creciendo. Si yo hoy le predico a una persona y esa persona recibe a Jesucristo, yo tengo que entender que ese es un hijo en la fe. No soy el dueño de esa alma, porque recordemos que el dueño de las almas, el dueño de las ovejas es nuestro gran pastor que se llama Jehová de los ejércitos. Tengo que entender eso. Pero sí tengo una responsabilidad, tengo una obligación para con esa persona. Por eso, cada vez que nos desviamos, cada vez que nos ponemos en tonterías que no edifican a la iglesia, cada vez que nos preocupamos por pelearnos si pertenecemos a tal o cual denominación, si somos más o menos importantes, les recuerdo esto, Pablo dijo, el cuerpo de Cristo es uno solo, como el cuerpo humano es uno solo, como todos los miembros del cuerpo humano son necesarios precisamente para el buen funcionamiento. Si usted está o es parte de la iglesia del Señor, y usted no predica y cumple alguna otra función importante, siga creyendo, siga entendiendo, siga pensando que el Señor lo llamó para algo importante. Y esa importancia es que usted pasó a formar parte del cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo, usted tiene que pedirle al Señor dirección. Hay algo muy interesante y es que ahora a raíz de la enfermedad que tuve que enfrentar, tuve que, por recomendación médica, dejar algunas cosas que estaba haciendo, entre ellas mi trabajo de docente en la universidad, como el pastoreo en una iglesia, y venirme para la casa un tiempo a esperar a ver qué iba a pasar, qué tratamiento seguía y todas las cosas que pueden venir a raíz de una enfermedad grave. Pero el Señor en su infinita misericordia me sanó. Yo tenía algo muy grave en un pulmón, y no me atrevo a decir que era cáncer, pero probablemente era cáncer, era algo que
que no se sabe, algo me explotó ahí dentro de un pulmón y de pronto me vi metido en ese tratamiento. Y el médico me recomendó, usted tiene que bajar el nivel de estrés, porque con el trabajo que yo realizo todos los días, yo soy abogado y tengo mi oficina abierta y eso me genera también mucho trabajo, mucho estrés y mucha preocupación. Entonces me dice el médico, suelte algunas cosas y yo dije, bueno, por supuesto, no voy a soltar el trabajo porque necesito vivir, si no nadie me va a mantener. Tendré que ver quién se va a encargar de la iglesia. Bueno, le oré al Señor, el Señor me dio una dirección y hoy hay una persona encargada de la iglesia que está cumpliendo una función maravillosa, un par de pastores jóvenes que realmente le han metido mucha ganas, mucho empeño a la iglesia remanente y me siento muy contento, me siento muy orgulloso de ello. Y luego dejé mi trabajo, renuncié a las universidades, trabajaba en 2 universidades, posteriormente me vine para la casa, seguí congregándome en una iglesia aquí local cerca de mi casa. Y bueno, el día siguiente de que ya había cumplido con toda esa misión, un día me levanté y hice una oración muy sencilla. Y le dije, Señor, ¿y ahora qué sigue? Bueno, ya hoy el Señor nos ha ubicado para honra y gloria del Señor. Les cuento que la enfermedad de una manera milagrosa, el Señor me sanó, el Señor me restauró el pulmón. No va a ser necesaria ningún tipo de cirugía, ni ninguna quimioterapia, ni radioterapia. Para la honra y gloria del Señor tengo un pulmón absolutamente sano. Y aquí estoy contándole la historia a ustedes para glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos pide que hagamos el trabajo, Él nos direcciona hacia dónde debemos ir. Y muchas veces el Señor necesita darnos un parón, necesita pegarnos un frenazo, como cuando usted va a un coche y de pronto aplica los frenos, así el Señor hace con la vida de nosotros cuando necesita direccionarnos. Y todas estas cosas, como dice Romanos 8:28, ayudan a bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a que redireccionemos nuestra vida y le sigamos sirviendo cada vez con más ganas, con más amor. Dice el apóstol Pablo en el verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fe no fingida. Empiezo de atrás para adelante en este versículo. ¿Qué es la fe no fingida? Que cuando yo hablo acerca de la palabra de Dios, mi vida tiene que ser una vivencia. No es sencillamente decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Recordemos que en la predicación anterior dijimos, hay una noticia que nos debe preocupar y es que los demonios también creen. Los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Así que nuestra fe tiene que ser una fe no fingida. ¿Por qué? Porque es una fe que debe ir acompañada, como dice el apóstol Santiago, con obras. ¿Y cuáles son esas obras? Obras de amor, obras de agradecimiento, dando fruto acerca de lo que ha hecho Dios y de lo que significa Dios para nuestra vida. Por eso Pablo le dice a Timoteo, compórtese y viva y sea un ejemplo, dando muestras de que su fe no es fingida. ¿Cuál es el propósito del mandamiento? ¿De qué mandamiento venimos hablando? Bueno, el apóstol Pablo le viene haciendo un desglose, le dice, bueno, ok, ahora sí, usted va a tener hijos espirituales, usted la va a ir a predicar a personas, las personas van a recibir a Jesucristo, tiene que darles seguimiento, tiene que darles una buena enseñanza, una enseñanza donde esa gente aprenda, que no tiene que andar por ahí diciendo tonterías, ni prestándole los oídos a cosas que no tienen fundamento. Cuando usted haya cumplido con eso, usted va a trabajar precisamente con ese amor que nace en la gracia que Jesucristo ha puesto en cada uno de nosotros. Corazón limpio, dice el apóstol Pablo, y de buena conciencia. Cuando comenzamos a ver a las personas como una extensión del cuerpo de Cristo. Y vamos a entender precisamente que esas personas son necesarias, absolutamente necesarias, fundamentales para el crecimiento de la iglesia. ¿Por quién va a venir Cristo a final de cuentas? ¿Va a venir a llevarse únicamente a los pastores? ¿Va a venir a llevarse únicamente a los sugieres? ¿Va a venir a llevarse a la organización eclesiástica? No, no va a venir únicamente por ellos. Es más, algunos también se van a quedar, porque precisamente no eran de verdad, no eran verdaderos hijos de Dios.
y esto es lamentable, van a haber muchas sorpresas. ¿Por quién va a venir Cristo? Cristo va a venir por la iglesia, por aquellos que están siendo parte de la conformación del cuerpo de Cristo. Y dice en el verso 6, hablando acerca de lo importante que es la buena conciencia y la fe no fingida, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Hoy en día encontramos palabreros por todo lado. Hoy en día encontramos gente diciendo cosas que no tienen que decir, dando las famosas profecías, hablando cosas, como la lengua no tiene freno, como la lengua, dice el apóstol Santiago, es como el timón de un barco chiquitita, pero nos puede llevar a encallar, nos puede meter en cada bronca, en cada desgracia. Entonces le dan gusto, le dan rienda suelta a la lengua. Y no se preocupan por predicar el evangelio, no se preocupan por predicar la palabra de Dios, que es lo que deberían estar haciendo, lo que deberíamos estar haciendo cada uno de nosotros. Pero hay algo importante, y es que para predicar la palabra de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios. Y por eso es que Pablo habla acerca de que no se debe predicar diferente doctrina. Y cuando yo predico doctrina sana, cuando conozco este libro hermoso que se llama la Biblia, antes no puedo predicar. Cualquier cosa que diga va a ser meras ocurrencias, falsas interpretaciones, cosas salidas muchas veces de contexto. Porque sin conocimiento de la palabra mucha gente se sale de contexto, mucha gente dice cosas que no sabe. Así que, hermanos, el Señor dice a través del apóstol Pablo que muchos se desviaron. ¿Y cómo se desviaron? Bueno, precisamente se desviaron diciendo cosas que no tenían que decir. O sea, predicando ocurrencias, como muchas veces los oímos por ahí. Es doloroso, hermanos, y hay tanta gente que los sigue, hay tanta gente que los escucha, y uno dice, qué difícil es que esa gente se vuelva al Señor. ¿Por qué? Porque han recibido una mala formación, una falsa formación. Entonces creen en el que les habla, en el que les predica, pero no creen en la palabra de Dios porque nunca les explicaron la palabra de Dios. Entonces es más fácil escuchar a alguien diciendo cosas que irse a quemarse las pestañas, a meterse precisamente en las profundidades de la palabra de Dios. Y dice el verso 7, que estas personas, vea qué importante, y entendámoslo, hermanos, de una vez por todas, para que cuando usted escuche a alguien así, comience a hacer la diferencia, y decir, no, por amor a Dios, yo tengo que conocer la palabra de Dios para ver si eso que me están diciendo es cierto, si esa es la verdad, si ese es el verdadero evangelio. Porque dice el apóstol Pablo en el verso 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Mucho cuidado con esto, porque hay gente que no sabe lo que está diciendo. Hay gente que encubre mentiras tras mentiras y al final de cuentas enredan a la gente alrededor de cosas, de proyectos, de ideas que nunca, óigalo bien, nunca estuvieron en el corazón de Dios. Y lamentablemente hay gente que nunca sale de este error tan terrible en el cual los han metido. ¿Y por qué sucede esto? Porque esas personas no fueron enseñadas, no fueron llevadas a través de la palabra de Dios al conocimiento de Jesucristo. Hermanos, en este día hermoso, en este día que el Señor ha hecho, para que nosotros nos levantemos como verdaderos hijos de Dios, a buscar el conocimiento de Dios a través de la palabra. Si tenemos conocimiento de la palabra, prediquemos el evangelio, vayamos a ser nuevos discípulos, reunamos gente en nuestras casas para que la gente comience a recibir el evangelio de Jesucristo. Esa es la prioridad, eso es lo que necesitamos en estos días. Si usted, repito, si usted, el Señor le ha dado un vehículo, coja ese vehículo y úselo para ir a predicar el evangelio. Vaya a un pueblo apartado, reúna un grupo de personas y hábleles acerca de Jesucristo, pero no una vez, hágalo con regularidad, mínimo una vez por semana, reúnase con ellos, hábleles acerca de la palabra, déles seguimiento. La mejor inversión que podemos hacer como hijos de Dios es el reino de Dios. La palabra del Señor nos enseña, Jesús dijo, busca primero el reino de Dios
y todas las demás cosas os serán añadidas. En este nuevo año, en esta segunda predicación del año 2023, yo le pido al Señor que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde a usted irreprensible para la venida de Jesucristo, recordando, iglesia, Cristo viene pronto. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en un nuevo mensaje. Vamos a compartir nuevamente la palabra de Dios. Un abrazo para todos, donde quiera que se encuentren, en cualquier país donde usted nos vea, donde vea este mensaje. Que la paz de Dios le guarde. Muchas bendiciones.